Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Story Learning Spanish. Hoy hablaremos de la historia detrás de una de las batallas más populares, más conocidas en México. Probablemente han ya escuchado de la celebración del 5 de mayo. Se trata de un evento importante en la historia de México. Pero tal vez no sabían que esta celebración no es tan popular y no es tan celebrada por los propios mexicanos. Es verdad que hablamos de la historia de una batalla en México. Esta fecha es mucho más popular y más celebrada en Estados Unidos. Y en este video aprenderemos por qué. Iniciemos respondiendo la pregunta, ¿de qué se trata esta fecha? Bien, 5 de mayo es una celebración en la que se conmemora la victoria del ejército mexicano sobre el ejército francés en la batalla llamada Batalla de Puebla o también conocida como Batalla del 5 de mayo. En 1862. A pesar de que se trata de un evento histórico mexicano, es en Estados Unidos donde muchos mexicanos, descendientes de mexicanos, personas con orígenes mexicanos y muchas otras personas conmemoran esta fecha y celebran la cultura y la identidad mexicana. Entonces, ¿cómo ocurrió esta batalla? ¿Y por qué fue tan importante? Bien, en 1861, el gobierno de México se encontraba en una situación social y económica preocupante. México le debía mucho dinero a otros gobiernos europeos, entre ellos a Francia. Benito Juárez, el entonces presidente de México, declaró que el gobierno mexicano se encontraba en una situación económica devastadora y por esto no podía pagar las deudas que había contraído con gobiernos europeos para pagar la Guerra de Reforma de 1857. Por ello, la alianza tripartita, conformada por España, Inglaterra y Francia, decidió enviar tropas a México para amenazar al gobierno mexicano y exigir el pago del dinero que México debía. Así que, en ese mismo año, llegaron a la costa de Veracruz. México logró negociar sus deudas con España y con Inglaterra. Sin embargo, Francia decidió aprovechar esta oportunidad para expandir sus conquistas y atacar el país. En aquel entonces, el presidente francés Napoleón III, junto con el líder del ejército Charles Latry, probablemente pronunciado incorrectamente, enviaron y ordenaron a un aproximado de 6.000 tropas, 6.000 hombres, atacar la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en el centro de México. Al enterarse de esto, el presidente mexicano Benito Juárez logró juntar a un aproximado de 2.000 tropas, de 2.000 hombres que lucharían en la batalla de Puebla. Este ejército mexicano, liderado por el tejano Ignacio Zaragoza, inició a fortificar la ciudad y a prepararse para el ataque del ejército francés, a pesar de estar muy superados en número y no tener un gran suministro de armamento para la batalla. El 5 de mayo de 1862 fue cuando tuvo lugar esta batalla. A las 9 de la mañana aproximadamente, fue cuando inició la lucha entre el ejército mexicano y el ejército francés. A pesar de la poca preparación y poco armamento de los mexicanos, tan solo unas horas después, el ejército francés había perdido ya más de 500 hombres,
mientras que el ejército mexicano había perdido apenas unos 100 hombres. Después de esto, el ejército francés decidió retirarse del campo de batalla. Esta fue solo una batalla entre los varios conflictos bélicos en la guerra contra Francia. Pero años después, en 1867, Francia finalmente decidió retirarse de la guerra, gracias en parte al apoyo militar y a la presión política de Estados Unidos. El éxito de la batalla para el ejército mexicano representó una gran victoria simbólica, aunque en realidad, años después, los franceses ocuparon el país por algunos años. Pero esa es otra historia. Volviendo a las preguntas del inicio, ¿esto es algo que se conmemora y se celebra en México? Dentro de México, el 5 de mayo principalmente se celebra en el estado donde sucedió la batalla, en el estado de Puebla. Es posible ver aquí algunas tradiciones para celebrar esta fecha, como desfiles militares o fiestas locales en algunos pueblos. Sin embargo, para la mayoría del país, el 5 de mayo es un día totalmente normal. A pesar de que muchos sepamos que ese día, el 5 de mayo, sucedió la batalla de Puebla, no solemos ver ni escuchar algún tipo de celebración en medios digitales o en tiendas en México. Oficialmente no es un día festivo, así que todos los negocios funcionan con normalidad. Pero ¿por qué sí es tan popular y celebrado en Estados Unidos? En primer lugar, la victoria de la batalla en Puebla representó un gran orgullo para los mexicanos indígenas que participaron y ganaron el enfrentamiento. Era un símbolo de poder y orgullo derrotar a un ejército que parecía estar muy por encima del mexicano. Por ello, en la década de los 60, muchos activistas méxico-estadounidenses que luchaban por los derechos civiles en Estados Unidos utilizaron esta fecha simbólica para demostrar el orgullo que sentían por su cultura y por sus raíces. Muchos de ellos se identificaron con las raíces indígenas tanto del ejército que peleó la batalla como del entonces presidente Benito Juárez. Años más tarde, en 1989, una importadora de varias cervezas mexicanas en Estados Unidos lanzó una campaña publicitaria relacionada con el festejo del 5 de mayo. Esta campaña publicitaria estaba dirigida a los latinos en Estados Unidos, principalmente a las personas de origen mexicano, pero se fue volviendo más y más popular con los anuncios en televisión, en medios impresos y otros medios de comunicación. La difusión de esta celebración ha sido muy exitosa, por lo que hoy representa una fecha muy importante para los México-estadounidenses. De hecho, según la agencia de investigación de mercado Nielsen, en 2013 se consumieron más de $600 millones en cervezas para el festejo del 5 de mayo, lo que es más que el Super Bowl o el Día de San Patricio. Como sea, el hecho de que no sea un evento muy reconocido en México no quiere decir que no haya sido un evento muy importante en la historia del país. Al contrario, pienso que representó fortaleza y orgullo para el ejército y el pueblo mexicano en aquel entonces. Y asimismo, en la actualidad, representa para muchos en Estados Unidos y otros países un símbolo de identidad del país y acercan a muchas personas con orígenes mexicanos a nuestra cultura y a nuestras raíces.
Espero que les haya gustado aprender mucho más sobre la historia de esta fecha tan popular en la historia de México. Y por supuesto, también espero que hayan aprendido un montón de español. Gracias por ver y nos vemos en una próxima historia de Story Learning Spanish. Hasta pronto, chao.